En mis 25 años mediando conflictos familiares, he visto de todo. He visto discusiones que parecían no tener solución, silencios que duraban años y abrazos que llegaban cuando ya nadie los esperaba. Pero también he visto un dolor que casi nunca se dice en voz alta. Un padre o una madre mirando el teléfono cada día, esperando una llamada que nunca llega. Si tú estás viviendo esa realidad, quiero que sepas algo desde el principio. No eres el único que está pasando por esto. Y, sobre todo, no significa automáticamente que tu hijo haya dejado de quererte. Vivimos en una época en la que muchas personas miden el amor por la frecuencia de los mensajes o de las llamadas. Si llama todos los días, pensamos que todo está bien. Si pasan semanas sin una llamada, imaginamos que el cariño desapareció. Sin embargo, las investigaciones recientes sobre las relaciones entre padres e hijos adultos muestran una realidad mucho más compleja. Muchas familias mantienen un vínculo emocional fuerte incluso cuando el contacto es menos frecuente, mientras que otras hablan todos los días y aún así viven atrapadas en conflictos que nunca se resuelven. El silencio por sí solo no cuenta toda la historia. Y esto que te voy a decir ahora, pocos se atreven a decirlo. A veces el problema no empieza cuando tu hijo deja de llamar. El problema comenzó muchos años antes, en pequeños momentos que parecían insignificantes. Una conversación interrumpida, una emoción ignorada, una crítica repetida con la intención de ayudar, un «yo sé lo que te conviene», dicho demasiadas veces. Ninguna de esas situaciones rompe una relación de un día para otro, pero poco a poco pueden construir un muro invisible entre dos personas que se quieren. Cuando un hijo llega a la edad adulta, ocurre algo que muchos padres no esperan. La relación cambia de forma. Durante años, tú tomaste decisiones por él porque era necesario. Lo protegías, lo guiabas y muchas veces resolvías sus problemas antes de que él pudiera enfrentarlos. Pero llega un momento en el que ese hijo necesita convertirse en el protagonista de su propia vida. No porque deje de necesitarte emocionalmente, sino porque necesita descubrir quién es sin depender constantemente de la aprobación de sus padres. Desde la psicología familiar existe una idea muy importante. Las relaciones sanas evolucionan. Si una relación intenta quedarse exactamente igual durante 20 o 30 años, termina generando tensión. El adulto que fue un niño ya no busca un padre que controle su vida. Busca un padre que respete sus decisiones, incluso cuando no esté de acuerdo con ellas. Muchos padres escuchan esto y sienten una punzada en el corazón. Piensan, pero yo solo quería ayudar. Y normalmente es verdad. La mayoría de las heridas familiares no nacen de la maldad. Nacen del amor expresado de una forma que la otra persona ya no puede recibir. Hay una enorme diferencia entre cuidar y controlar. Desde dentro parecen casi lo mismo. Desde fuera, quien recibe ese comportamiento puede sentir que nunca será suficiente. Recuerdo el caso de un hombre al que llamaré Antonio. Era un padre trabajador, responsable y profundamente orgulloso de haber dado a sus hijos todo lo que él nunca tuvo. Sin embargo, llevaba casi 8 meses sin recibir una llamada espontánea de su hijo mayor. Cada vez que quería saber de él, era Antonio quien marcaba el número. Cuando hablaban, la conversación duraba apenas unos minutos. Antonio estaba convencido de que su hijo era un desagradecido. Durante nuestras sesiones le hice una pregunta muy sencilla. ¿De qué hablan normalmente cuando consigues hablar con él? Antonio respondió sin dudar. Le pregunto cuándo va a cambiar de trabajo, cuándo piensa ahorrar más dinero, cuándo va a comprar una casa y cuándo va a formar una familia. Entonces le pregunté algo más. ¿Y cuándo fue la última vez que le preguntaste simplemente cómo se sentía? Antonio guardó silencio. Un silencio largo, no porque fuera un mal padre, sino porque nunca se había dado cuenta de esa diferencia. Muchas veces confundimos interés con evaluación. Creemos que preguntar constantemente por los resultados demuestra preocupación, pero la otra persona puede sentir que está siendo examinada cada vez que habla contigo. Poco a poco empieza a evitar esas conversaciones, no porque no quiera a sus padres, sino porque cada llamada termina dejándole la sensación de que nunca alcanza las expectativas. Existe otro fenómeno muy común del que casi nadie habla. Los hijos adultos también cargan con sus propias culpas. Algunos piensan todos los días que deberían llamar más. Lo desean sinceramente. Pero el trabajo, los hijos pequeños,
Las responsabilidades económicas o incluso el agotamiento emocional hacen que pospongan esa llamada una y otra vez. Entonces aparece la culpa. Y cuanto más tiempo pasa sin llamar, más vergüenza sienten por haber dejado pasar tantos días. Paradójicamente, esa vergüenza hace todavía más difícil volver a marcar el número. He visto este patrón repetirse innumerables veces. Una semana se convierte en un mes en 6 meses. Y mientras tanto los padres interpretan el silencio como rechazo absoluto, cuando muchas veces el hijo está atrapado en una mezcla de cansancio, culpa y miedo a enfrentarse a una conversación incómoda. También debemos hablar del orgullo. El orgullo no siempre se manifiesta levantando la voz. A veces se presenta disfrazado de silencio. Un padre espera que sea el hijo quien llame primero. El hijo espera que sea el padre quien comprenda su situación. Ninguno da el primer paso porque ambos creen que el otro debería hacerlo. Así pasan meses e incluso años. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. En una relación familiar, ganar una discusión puede significar perder una relación. Hay personas que recuerdan perfectamente quién tenía razón hace 10 años, pero hoy darían cualquier cosa por volver a compartir una comida tranquila con su hijo. La pregunta que deberías hacerte no es únicamente ¿por qué tu hijo ya no llama? La pregunta realmente importante es ¿qué siente tu hijo cuando piensa en llamarte? Esa respuesta cambia por completo la manera de entender el problema. Porque cuando un hijo mira el teléfono y piensa en llamar a sus padres, rara vez toma la decisión únicamente por el tiempo que tiene disponible. También interviene la emoción que asocia con esa conversación. Si espera comprensión, probablemente encuentre un momento. Si anticipa críticas, comparaciones o un interrogatorio, es posible que retrase la llamada una vez más. No siempre lo hace de manera consciente. El cerebro humano aprende rápidamente a evitar aquello que relaciona con tensión emocional. Y esto no significa que tú seas una mala persona. Significa que, como todos nosotros, puedes haber desarrollado hábitos de comunicación que con el paso de los años dejaron de funcionar. Lo que acercaba a un niño de 10 años puede alejar a un adulto de 35. La intención puede seguir siendo buena, pero el efecto ya no es el mismo. Existe un concepto muy importante en la terapia familiar: la validación emocional. Suena complicado, pero en realidad es algo muy sencillo. Validar no significa estar de acuerdo con todas las decisiones de tu hijo. Significa hacerle sentir que sus emociones tienen sentido desde su propia experiencia. Cuando alguien se siente comprendido, baja la guardia. Cuando siente que debe defender cada decisión que toma, levanta un muro invisible. Imagina que tu hijo te dice que está agotado por el trabajo. Hay 2 respuestas posibles. La primera sería, pues cuando yo tenía tu edad, trabajaba el doble y nunca me quejaba. Quizá esa frase sea cierta desde tu experiencia, pero difícilmente hará que tu hijo quiera abrirse más. La segunda respuesta podría ser, debe de estar siendo una etapa muy pesada para ti. Cuéntame qué es lo que más te preocupa. La diferencia parece pequeña, pero psicológicamente es enorme. Una respuesta invita a justificarse, la otra invita a confiar. Durante años he visto cómo conversaciones aparentemente insignificantes cambiaban por completo una relación. No porque desaparecieran los problemas, sino porque cambiaba la forma de hablar sobre ellos. Recuerdo a una mujer ficticia a la que llamaré Isabel. Estaba convencida de que su hija había dejado de quererla. Decía que antes hablaban todos los días y que ahora apenas recibía un mensaje cada 2 semanas. Cuando analizamos las últimas conversaciones, descubrimos un patrón constante. Cada vez que la hija llamaba para compartir una alegría, terminaban hablando de todo lo que todavía le faltaba por conseguir. Si había recibido un ascenso, aparecía la pregunta sobre cuándo compraría una casa. Si hablaba de unas vacaciones, surgía la preocupación por el dinero. Si decía que estaba feliz, inmediatamente llegaban consejos que nadie había pedido. Isabel no pretendía hacer daño. Su forma de demostrar amor era intentar prevenir cualquier problema futuro. Pero su hija interpretaba esas conversaciones como una señal de que nunca podía disfrutar del presente. Poco a poco dejó de compartir sus alegrías porque sentía que siempre terminaban convertidas en una lista de advertencias. ¿Te resulta familiar esta situación? No te culpes si la respuesta es sí. La mayoría de nosotros repetimos modelos que aprendimos de nuestros propios padres.
Muchas veces no hablamos como realmente queremos hablar. Hablamos como escuchamos hablar durante nuestra infancia. La buena noticia es que esos patrones pueden cambiar. También quiero hablar de los padres que sienten que hicieron absolutamente todo por sus hijos y aún así, hoy viven en silencio. Ese sentimiento duele profundamente. Es normal preguntarse, después de todos los sacrificios que hice, ¿así me lo devuelve? Esa pregunta nace del dolor, no del egoísmo, pero puede convertirse en una trampa. El amor entre padres e hijos no funciona como una cuenta bancaria donde cada sacrificio garantiza una devolución futura. Si esperamos que nuestros hijos llamen por obligación o por deuda, la relación deja de apoyarse en el afecto y empieza a apoyarse en la culpa. Y las relaciones sostenidas por la culpa rara vez permanecen sanas durante mucho tiempo. Los estudios sobre relaciones familiares muestran algo interesante. Los hijos adultos suelen mantener un contacto más constante cuando sienten que pueden ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. No significa que los padres renuncien a sus valores o a sus opiniones. Significa que saben elegir el momento adecuado para expresar una preocupación y, sobre todo, que primero escuchan antes de aconsejar. Escuchar parece una habilidad sencilla, pero no lo es. La mayoría de las personas escuchan con la intención de responder. Muy pocas escuchan con la intención de comprender. Esa diferencia puede cambiar una familia entera. Permíteme hacerte una pregunta muy personal. Si tu hijo te llamara hoy mismo y pudiera hablar contigo durante 1 hora, ¿cuánto tiempo dedicarías a hacer preguntas? ¿Y cuánto tiempo dedicarías simplemente a escucharlo? No respondas deprisa. Piensa en ello con sinceridad. Porque muchas veces creemos que estamos manteniendo una conversación cuando en realidad estamos dirigiendo una entrevista. He conocido padres que sin darse cuenta llenaban cada silencio con consejos. Lo hacían porque el silencio les incomodaba, pero ese espacio vacío era precisamente donde el hijo necesitaba encontrar el valor para expresar algo importante. Hay otra realidad que debemos aceptar. Los hijos cambian. Sus prioridades cambian. Su forma de expresar cariño también cambia. Algunos llaman poco, pero aparecen inmediatamente cuando sus padres los necesitan. Otros escriben mensajes breves porque les resulta más fácil expresar emociones por escrito. Algunos necesitan más espacio para construir su identidad. Ninguna de estas conductas significa automáticamente falta de amor. Eso sí, también existen casos en los que el silencio refleja heridas profundas que nunca fueron reconocidas. Y aquí hace falta mucha humildad. Preguntarte si alguna vez tu hijo intentó decirte algo importante y tú no pudiste escucharlo. Tal vez estaba hablando de sus emociones y tú respondiste con soluciones. Tal vez buscaba comprensión y encontró comparación. Tal vez solo necesitaba sentirse visto. Aceptar esa posibilidad no significa cargar con toda la culpa. Las relaciones familiares siempre se construyen entre varias personas. Pero reconocer la parte que nos corresponde es el primer paso hacia el cambio. En mis 25 años mediando conflictos familiares, he aprendido que las personas no se alejan de una conversación difícil. Se alejan de una conversación en la que sienten que nunca serán comprendidas. Esa diferencia es fundamental. Y quiero que recuerdes esto. Si tu hijo aún responde a tus mensajes aunque sea tarde, si acepta verte de vez en cuando, si todavía existe algún puente entre vosotros, entonces existe algo muy valioso. Todavía hay una relación sobre la que trabajar. No la des por perdida antes de tiempo, porque las familias no suelen romperse en un solo día. Se van alejando con pequeños silencios, pequeñas decepciones y pequeñas oportunidades perdidas. Pero del mismo modo, también pueden volver a acercarse con pequeños gestos repetidos una y otra vez. A veces, la reconciliación no comienza con un gran discurso. Comienza con una sola frase que la otra persona nunca esperó escuchar. Quiero entenderte mejor. Y esa frase, dicha con humildad y sin esperar nada a cambio, puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. Porque cuando una persona siente que ya no tiene que defenderse, empieza a mostrarse como realmente es. He visto hijos que llevaban años respondiendo con monosílabos y que, después de una conversación diferente, permanecieron 1 hora hablando con sus padres. No ocurrió porque todos los problemas desaparecieran de repente. Ocurrió porque, por primera vez en mucho tiempo, sintieron que podían hablar sin miedo a ser corregidos a cada momento. Y esto que te voy a decir ahora
pocos se atreven a decirlo. Muchas veces los padres esperan una disculpa de sus hijos, mientras los hijos esperan exactamente lo mismo de sus padres. Ambos creen haber sufrido más. Ambos sienten que el otro debería dar el primer paso. Y mientras cada uno protege su orgullo, la distancia sigue creciendo. Quiero que imagines una escena. Un padre está sentado en el salón de su casa mirando fotografías antiguas. En una de ellas aparece su hijo con apenas 5 años, abrazándolo con una sonrisa inmensa. Ese padre piensa, ¿qué pasó con aquel niño que quería estar siempre conmigo? La respuesta no es que ese niño desapareciera. La respuesta es que creció. Y con el crecimiento llegaron responsabilidades, miedos, errores, sueños propios y una identidad que necesitaba construirse. Muchos padres sienten nostalgia por la infancia de sus hijos, pero sin darse cuenta siguen intentando relacionarse con el adulto como si todavía fuera aquel niño. Esa diferencia genera tensión. Un hijo adulto no necesita que sus padres dirijan su vida. Necesita sentir que pase lo que pase, sigue teniendo un lugar seguro al que volver. Hay un principio muy conocido en la psicología del apego. Las personas se acercan con más facilidad a quienes representan una base segura. Una base segura no es alguien que controla, tampoco alguien que permite cualquier cosa. Es alguien que transmite una idea muy poderosa. Aunque no esté de acuerdo contigo en todo, nuestra relación vale más que esta discusión. Piensa por un momento en la última conversación importante que tuviste con tu hijo. ¿Cómo terminó? ¿Con una solución? ¿Con un silencio incómodo? ¿Con alguien cambiando rápidamente de tema? A veces creemos que el problema fue el contenido de la conversación, cuando en realidad fue la emoción con la que terminó. El cerebro recuerda mucho más cómo nos hizo sentir una conversación que las palabras exactas que se dijeron. Si cada llamada termina con ansiedad, la siguiente llamada será más difícil. Si termina con tranquilidad, incluso cuando hubo diferencias, el contacto será mucho más probable. Quiero contarte otra historia basada en muchas experiencias reales de mediación. Aunque los nombres y algunos detalles son ficticios para proteger la privacidad de quienes confiaron en profesionales durante momentos muy difíciles. Llamaremos a este hombre Javier. Tenía 68 años y llevaba más de un año diciendo que su hijo se había olvidado de él. Cada vez que hablábamos repetía la misma frase: yo siempre soy el que llama. Un día le propuse un ejercicio muy sencillo. Durante la próxima conversación con su hijo no iba a preguntarle por el dinero, por el trabajo, por la casa, ni por los planes de futuro. Solo iba a hacer una pregunta: ¿cómo estás de verdad? Javier sonrió con cierta desconfianza. Pensaba que aquello era demasiado simple para cambiar algo tan grande, pero aceptó intentarlo. Cuando volvió unas semanas después, traía una expresión diferente. Me dijo: Carlos, no hablamos 15 minutos, hablamos casi 2 horas. Le pregunté qué había cambiado. Su respuesta fue inolvidable. Por primera vez en años, sentí que estaba conociendo al hombre en el que se había convertido mi hijo, en lugar de intentar convertirlo en el hombre que yo imaginaba. Esa frase resume uno de los mayores desafíos de cualquier padre. Amar al hijo que tienes, no únicamente al hijo que habías imaginado. No siempre es fácil. Todos hacemos planes para nuestros hijos. Queremos protegerlos del sufrimiento. Deseamos que tomen buenas decisiones. Pero cuando el amor se confunde con la necesidad de controlar el resultado, la relación comienza a resentirse. También quiero dirigirme a quienes sienten una tristeza inmensa, porque creen que ya es demasiado tarde. Quizá han pasado años sin apenas contacto. Quizá hubo palabras que hicieron daño. Quizá incluso existe un distanciamiento que parece imposible de reparar. No voy a prometerte que todas las familias vuelven a unirse. Sería poco honesto decirlo. Hay heridas muy profundas y situaciones muy complejas. Pero sí puedo decirte algo con absoluta convicción. Siempre es posible cambiar la forma en que tú decides relacionarte con ese dolor. Siempre puedes convertirte en una persona más abierta, más consciente y más capaz de ofrecer un espacio seguro si algún día llega esa oportunidad de reencontrarse. Muchas veces la reconciliación comienza mucho antes del primer abrazo. Empieza cuando dejamos de preparar argumentos y empezamos a preparar preguntas. Cuando dejamos de pensar en quién tuvo razón y empezamos a preguntarnos qué necesita la relación para sanar. Quizá tu hijo no cambie mañana. Quizá siga llamando poco durante un tiempo.
Pero si la próxima vez que habléis encuentra menos juicio, más curiosidad y una escucha auténtica, habrá sembrado algo muy valioso. La confianza no suele regresar de golpe, regresa poco a poco, conversación tras conversación. En mis 25 años mediando conflictos familiares, he visto familias que parecían sin remedio volver a conectarse, no porque olvidaran el pasado, sino porque dejaron de vivir prisioneras de él. Comprendieron que recordar una herida no obliga a seguir alimentándola todos los días. Y quiero dejarte con una reflexión que quizá permanezca contigo mucho tiempo. La pregunta no debería ser únicamente ¿por qué mi hijo ya no me llama? Tal vez la pregunta más transformadora sea ¿qué puedo hacer para que cuando piense en llamarme, sienta paz en lugar de presión? ¿Qué clase de padre o de madre quiero ser en esta nueva etapa de nuestra relación? Porque las relaciones entre padres e hijos cambian con los años. Pero el amor no tiene por qué desaparecer. A veces solo necesita un nuevo lenguaje. Un lenguaje con menos exigencias y más comprensión. Con menos miedo a perder la autoridad y más valentía para construir confianza. Si hoy has escuchado estas palabras con el corazón encogido, quiero que recuerdes esto. No eres el único que está pasando por esta situación. Miles de familias viven silencios parecidos. Y aunque cada historia sea diferente, todas tienen algo en común. El primer paso hacia el cambio nunca empieza en el teléfono. Empieza dentro de uno mismo. Empieza cuando decides escuchar antes de responder. Cuando eliges comprender antes que convencer. Cuando aceptas que tu hijo ya no necesita un director para su vida, pero probablemente seguirá necesitando durante toda su existencia un padre o una madre que le ofrezcan un lugar donde sentirse querido sin condiciones. Ese es quizá el regalo más valioso que un padre puede ofrecer. No una vida perfecta, no respuestas para todo, sino la certeza de que pase el tiempo que pase entre una llamada y otra, siempre habrá una voz al otro lado capaz de decir con sinceridad: «Me alegra escucharte, cuéntame cómo estás». Y muchas veces, esa simple frase puede ser el comienzo de una nueva historia para toda una familia.